Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 143 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 143 que habla sobre la iniciativa autonómica, ese arranque del proceso de constitución, de creación, de formación de una nueva comunidad autónoma. Y dice así el 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas, con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Así que vemos un derecho que hemos visto ya en el artículo 2 de la Constitución, que reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Así que habla claramente del derecho a la autonomía este artículo. ¿Y quién tiene este derecho? Pues una serie de sujetos, en este caso territoriales. En primer lugar, el primer sujeto que tiene derecho a la autonomía serían las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Provincias limítrofes, entendida como provincias colindantes, que están pegadas una a la otra, que sus límites están juntos. Bien, este sería el primer sujeto al que tiene derecho. El segundo sujeto que tiene derecho serían los territorios insulares, es decir, una isla. Y el tercer sujeto que tendría derecho a la autonomía serían provincias con entidad regional histórica. Así que vemos que como mínimo el tamaño de una comunidad autónoma deberá de ser una provincia o una isla. Más pequeño no puede ser una comunidad autónoma. Pues bien, este derecho a la autonomía implica el autogobierno de las mismas. Autogobierno y constitución de comunidades autónomas. Y siempre todo este proceso de iniciativa autonómica deberá estar de acuerdo y concordante con el presente título, que es el título octavo de la Constitución, y respectivos estatutos, estas normas supremas de las comunidades autónomas. ¿Y qué es en uno de estos sujetos sujetos territoriales, como son las provincias con entidad regional histórica? ¿Qué significa provincia con entidad regional histórica? Pues es una categoría especial que reconoce la singularidad e identidad histórica de ciertas provincias dentro de una comunidad autónoma. Pues eso sería, es un poco subjetivo, ¿no? Pero en la Constitución está aplicado de una forma muy subjetiva, muy abierta, pero tienen derecho a la autonomía. Así que, provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes. Por ejemplo, en Andalucía quieren constituirse comunidad autónoma Málaga, Granada y Almería. Pues eso serían provincias limítrofes. Luego las características ya son discutibles. Territorios insulares, en la isla. Lanzarote quiere ser una comunidad autónoma. Y provincia con entidad regional histórica. Imaginaros, por ejemplo, León quiere ser una comunidad autónoma. Bien, 143.2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. Así que el proceso, en primer lugar, comenzaría con una serie de acuerdos de las corporaciones locales interesadas, adoptados en sus plenos correspondientes y a favor de constituirse en comunidades autónomas. Así que se van sucediendo una serie de acuerdos de los municipios interesados, diputaciones interesadas, etcétera. Y una vez que ya se ha llegado a un buen número de acuerdos,
¿Qué requisitos son necesarios alcanzar para el proceso autonómico? Pues bien, el proceso autonómico debe contar con el acuerdo de todas las diputaciones interesadas, en primer lugar, todas las diputaciones o órgano interinsular correspondiente, que en este caso pues serían los cabildos y consejos, y diputaciones interesadas entendidas como las diputaciones de aquellos territorios que quieren ser una comunidad autónoma. Bien, este sería el primer requisito. Y el segundo requisito sería por parte de los ayuntamientos, en este caso los municipios. Y dice la Constitución que 2/3 partes de los municipios dentro de ese territorio, cuya población, o sea, la población a la que gobierne, represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Requisito muy largo, pero vamos a explicarlo. En primer lugar, acuerdo de todas las diputaciones interesadas del territorio. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de Málaga, Granada, Almería. Acuerdo de la Diputación de Málaga. Acuerdo de la Diputación de Granada. Acuerdo de la Diputación de Almería. Y luego, por parte de los ayuntamientos, 2/3 partes de los municipios, de los ayuntamientos, es decir, supongamos, es un dato irreal, pero supongamos que Málaga, Granada y Almería tienen 1000 municipios en su conjunto. Pues por lo menos 667 ayuntamientos tienen que tener ese acuerdo. Y de esos 667 ayuntamientos deben representar la población a la que gobiernan la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. ¿Y qué es ese censo electoral? Pues es un registro que contiene la lista de personas que tienen derecho a votar en unas elecciones, básicamente. Así que de esas 2/3 partes de municipios no pueden ser 2/3 partes de municipios cualesquiera. Deben ser 2/3 partes de municipios poblados, bastante poblados. Porque si no, si vamos a coger municipios que no están poblados, ¿a quién representa esa iniciativa autonómica? ¿Al campo, a las palmeras, a los lagos? No, debe de haber personas en esos municipios. Así que la Constitución establece con cierta lógica que esas 2/3 partes de los municipios deben representar la mayoría, al menos, la mayoría, es decir, la mitad más uno del censo electoral de cada provincia o isla. Si no, no. Pues bien, y todos estos requisitos, todos estos acuerdos de todos estos ayuntamientos y diputaciones que representen a esa parte de la población, deben ser cumplidos en un plazo, además. O sea que el proceso es complicado, ¿eh? En un plazo, de 6 meses. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezamos a contar esos 6 meses? Pues desde el primer acuerdo de la primera corporación local interesada. Desde el primer acuerdo, vamos a subrayar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Antequera, en Málaga, hizo el primer acuerdo a favor del proceso autonómico. Y lo hizo en octubre. Pues hasta abril se tienen que unir el resto de corporaciones locales. Si no, pues no se puede iniciar el proceso. Bien, la iniciativa, en 143.3, la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Así que estamos solo en la iniciativa del proceso. La iniciativa tiene su proceso en sí, y lo estamos explicando en este artículo 143. Pues bien, si la iniciativa no prospera, es decir, no hay acuerdo de todos esos cientos de ayuntamientos y las diputaciones interesadas en ese plazo, pues no podemos repetirlo otra vez en el año que viene a ver si sale otra vez. Y así todos los años. No. Hay que esperar 5 años. En el caso de no prosperar, solo podrá reiterarse pasados 5 años, es decir, tendremos que esperarnos a 2028, a fecha de este vídeo, ¿vale? Así que quedaría analizado ya el 143, importante que las preguntas tipo test en el apartado 1 con respecto a las provincias limítrofes pueden confundirnos las palabras de características históricas, culturales y económicas, pueden poner sociales, pueden poner cualquier otra palabreja para despistar. Si queréis, podéis poner las iniciales de las palabras, HCE, por ejemplo,
histórica Constitución española, me viene a mí a la cabeza como truco, para recordar esas 3 características. Importante que las islas pueden también tienen ese derecho a la autonomía, también las provincias con entidad regional histórica. Importante también, muy preguntable, el apartado 2, con el acuerdo de todas las diputaciones interesadas, más 2/3 partes de los ayuntamientos que representen al menos la mayoría de censos de cada provincia o isla. Importante que es cada provincia o isla. En cada provincia debe cumplirse el requisito de mayoría. Ninguna compensa a otra. No, en todas se tiene que cumplir. Bien, y el plazo desde el primer acuerdo son 6 meses para cumplir todos los requisitos. Muy preguntable también los plazos, y los plazos siempre son súper preguntables. Y por último, también el plazo de la reiteración de la iniciativa, que hay que esperar 5 años si no prospera la anterior. Así que sin más, queda analizado 143 y nos vemos ya nosotros en el próximo vídeo, que será el del artículo 144. Un saludo.